Soberano Señor y Padre nuestro, con gozo, con alegría, Señor, sus hijos, reunidos en esta sala, ubicados en muchos lugares de este planeta, nos gozamos, Señor, en ese Dios maravilloso, creador del universo, que bendijo este día para que fuese un monumento a la creación. Por eso en este día, nosotros, sus criaturas aquí de rodillas, alabamos y glorificamos su santo nombre. Amén. Y deseamos, Señor, que en las horas sagradas de este día, en el momento en que nos disponemos a recibir instrucción del cielo, seamos todos bendecidos, Señor, a través de su santa palabra, a Amén. través de lo que el Señor inspiró a sus profetas, a través de lo que el Señor iluminó a sus fieles hijos a través de estas generaciones, y que hoy estamos nosotros en este momento, en esta escuela sabática, estudiando, conociendo al verdadero Cristo, conociendo al Señor Jesús que tomó nuestra naturaleza y que hoy en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote intercede, y tenemos la bendita esperanza de que como estuvo en nuestra naturaleza, nos puede ayudar, nos extiende su mano misericordiosa, amorosa, para levantarnos, para que cada día, por su divina justicia, podamos llegar a la estatura que el Señor anhela que lleguemos todos. Gracias, Señor, porque a través de lo que hemos estudiado, tenemos la certeza que Dios tiene el poder para que nosotros lleguemos a un punto en donde el pecado no tenga nada que ver con nosotros, donde Satanás pueda huir porque no encuentra nada, como dijo el Señor una vez aquí en la tierra, que no tenía nada en él. Bendito Dios. Muchísimas gracias por podernos reunir en esta hora. Bendice a nuestros hermanos, a sus familias, a las personas que les acompañan. Y por favor sea la presencia de su Espíritu Santo guiándonos en este estudio y guiando a las personas que en algún momento van a visitar este canal y van a empezar a conocer esa gran verdad acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo agradecemos, lo suplicamos, no habiendo en nosotros absolutamente ningún mérito, sino en los méritos sagrados, en la divina sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, un feliz santo sábado para todos. Dios les bendiga y nos disponemos con gozo y alegría a continuar el estudio de este maravilloso libro, La palabra se hizo carne. El autor, el pastor Rab Larson, nos da el inicio y la terminación de estos 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Esos 100 años en donde él los ha llamado la época de claridad, la época en donde la iglesia, esa iglesia que era fiel al Señor, habló con una sola voz. Y en algún capítulo de este libro dice que se dio inicio a la época de confusión, a la época en que la iglesia hablaba ya no con una voz, sino con dos voces, a partir de 1952, y no le da un término, simplemente coloca ahí un signo de interrogación. Porque ¿hasta cuándo va a llegar esta época de confusión, hermanos? ¿Cuál será el término? La El venida de final, Cristo. la venida de Jesús, porque bien tenemos presente la cita de la profeta del Señor,
donde dice que esta apostasía alfa no va a disminuir, al contrario, irá en aumento hasta el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si en este momento hay confusión y vemos todo lo que está sucediendo, todo lo que está ocurriendo en estos momentos, allá en esa reunión, en donde están los grandes líderes, los doctores, los que tienen suficientes títulos, están programando, planeando, y es motivo de que muchos estén alarmados, escuchando, estudiando lo que allí se está haciendo, lo que se está planeando. Una vez más, estamos comprobando que esto no va a parar, al contrario, irá en aumento esta apostasía. Así es de que, hermanos, damos gracias siempre al Señor por permitirnos estar estudiando este material, esta doctrina, que nos está permitiendo conocer la naturaleza del verdadero Jesús. Así de que, hermanos, dispongámonos con gozo, con alegría, y vamos entonces a recordar, a ubicarnos cuáles fueron los aspectos que se tomaron, que se estudiaron en el sábado anterior, y a ubicarnos. Entonces, vamos a ubicarnos en la página 156, 156. En donde quedamos, y recordando que los que han venido, los que iniciaron los escritos que dieron origen a esta época de confusión, el pastor Rab Larson nos ha dado suficiente análisis de la metodología que ellos emplearon, mostrando en esa monstruosidad, como la llama él, metodológica, los puntos que tuvieron en cuenta para poder retorcer, para poder ellos interpretar a su antojo, a su gusto y a su propósito, que era el cambiar esa doctrina, una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y que al afectar esta doctrina, pues siguen una cadena de errores, una cadena que afectan otros principios, afectan pilares de nuestra fe adventista. Entonces, así como ellos hicieron toda esta monstruosidad metodológica para los escritos de la profeta del Señor, Elena de White, también ellos hicieron, dice él por acá, hicieron con los escritos de Wagoner, de perdón, por acá lo estoy buscando, de declaraciones de Wagoner, en los que ellos hicieron, desvirtuaron algunas declaraciones de este pionero, ¿sí?, en cuanto a la doctrina de la naturaleza del Señor Jesús, haciendo que tanto él como la profeta del Señor aparecieran como apoyando la doctrina que ellos estaban cambiando. Para ello se valieron de expresiones como que una minoría errada era la que estaba, pues, en ese error, según ellos, debido a que habían hecho una lectura muy superficial de unas 2 o 3 declaraciones de Elena de White. Ellos tal vez, cuando dicen así, saben muy bien que la iglesia, que sus feligreses no leen y no conocen
innumerable material que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Y por eso se atreven a decir que hicieron una lectura muy superficial de 2 o 3 declaraciones de Elena de White y que las malinterpretaron y que por eso estaban en ese error, esa minoría. Pero nosotros hoy, ¿cómo podríamos contestarle a alguien que nos diga eso? No, simplemente hay un error porque hay 2 o 3 declaraciones de Elena de White acerca de la naturaleza y que se han interpretado, que se han leído superficialmente. ¿Qué les podríamos nosotros decir a una persona que venga a decirnos o cuando escuchamos a esos líderes diciendo estas atrocidades? ¿Qué les diríamos, hermano, después de este año que ya tenemos de estar estudiando este material? Bueno, hermanita Hermana, Argenis, Sí, hermano Jairo. sí, pues ya llevamos un año casi estudiando este tema y son más de 1000 declaraciones, ¿no? Entonces, tenemos suficiente material y suficiente ya conocimiento para dejarnos engañar, ¿no? Entonces, que engañen al que no ha leído, al que no ha estudiado, pero nosotros que hemos estado en este tema sabemos cómo defendernos, ¿no? Gloria al Señor, sí. Hermano Carlos. sí, hermanita Argenis, un feliz santo sábado, a los hermanos también. Amén. Precisamente para la gloria de Dios, podríamos dejarle en su mano este precioso libro, La palabra se hizo carne, donde están consignadas las citas bíblicas que demuestran con claridad que Cristo tomó la naturaleza humana caída. Están consignadas más de 400 citas de la profeta Elena White que indican lo mismo, y hay más de 800 citas entre los pioneros, presidentes de conferencia general y muchos hermanos eh, de trayectoria. Entonces, el Señor nos ordenó es- escudriñar las escrituras, y escudriñar es buscar asiduamente, profundamente, diligentemente. Y la palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio escrito, al testimonio de los profetas. Y bueno, para la gloria de Dios, eh, hermana Argenis, vamos a completar un año y aún no hemos terminado de estudiar. Además de eso, hermana Argenis, tenemos también ya estudiado con mucha amplitud la carta Baker y el contexto. Y también tenemos estudiado la época de la confusión y tenemos todos los argumentos, los análisis de las evidencias para poderle enseñar a una persona y poderle refutar, ¿no?, lo que ellos dicen, influenciados por sus dirigentes. Muchas gracias. Gracias, hermano Carlos. Y además de este maravilloso libro, pues está lo que el pastor Rab Larson reiteradamente nos ha mencionado, el libro cristológico por excelencia, el deseado de todas las gentes. No sé si fue el sábado anterior o uno antes. Una hermana, no sé el nombre de la hermana, la hermana Irma, no recuerdo el nombre de la hermana, preguntaba que en qué capítulo del deseado de todas las gentes se estaba hablando mm, acerca de la naturaleza del Señor Jesús. Cuando el pastor Rab Larson nos dicen que es el libro cristológico por excelencia, es todo el libro. No hay ningún capítulo que uno pudiera decir, en el capítulo 3 o en el capítulo 14 está dedicado a la naturaleza del Señor Jesús. No, uno al leer todo el libro va a entender primeramente al Señor Jesús como lo muestra, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, como Dios,
100% divino, lo va a ver como hombre, también 100% hombre, va a entender esa obra, el propósito de su venida. Todo el libro, al leer todo el libro, uno va a tener muy claro esa combinación de lo que dice la hermana White, ese Salvador divino humano, ¿sí? Entonces no hay un capítulo dedicado, pero sí, la vez pasada hablábamos de una página donde donde hay una cita que acá nos mostraba el pastor Rab Larson. El problema es que pues depende de la edición, porque por ejemplo en el libro que yo tengo fui a buscar la página que aquí nos menciona y no corresponde, ¿no? Entonces, leer todo el libro es lo recomendado para entender, eh, para poder entenderlo como el libro cristológico por excelencia, en donde ella escribe ese libro al mundo entero para que conociéramos realmente al verdadero Jesús, ¿sí? Otro aspecto que estudiamos el sábado pasado y que debemos tener mucho cuidado es con ese recurso que ellos han empleado, ese recurso, digamos, que da el lenguaje, que lo llaman un recurso dialéctico, que es el uso de las palabras, es el uso de ciertas formas que llevan a mirar o a que veamos los libros de Elena de White o de los pioneros como si contuvieran, como si fueran libros enigmáticos, es decir, llenos de enigmas, como si fueran declaraciones o afirmaciones llenas de artificios, en donde es imposible descubrir la totalidad de la verdad. Así quieren ellos también que nosotros veamos las cosas y especialmente la naturaleza del Señor Jesús, utilizando esos recursos dialécticos. ¿Y por qué nos llevó el pastor Rab Larson a que miráramos esta característica, esta otra característica en la metodología que ellos han venido empleando? Porque acordémonos que la declaración número 17 que hay en el libro Movimiento de Destino de Leroy Froom, que nunca se nos va a olvidar quién es Leroy Froom, su papel en las conversaciones con los evangélicos y este libro escrito que hace parte del material que inicia esta época de confusión. La declaración número 17, él emplea una palabra que dice no obstante. Vamos a recordar qué dice la declaración 17. La declaración 17 dice, no obstante, Cristo tomó la naturaleza del hombre después que la raza había vagado durante 4000 años desde el Edén. ¿Sí? Esas declaraciones están en el libro Movimiento de Destino y que ya las estudiamos una por una. Acordémonos que son 19 declaraciones que él tomó y las interpretó. Y la mayoría de esas declaraciones, una buena parte de esas declaraciones, las tomó de la carta Baker, ¿sí? Sacándolas absolutamente del contexto inmediato que hay en esa carta Baker y del contexto general de todos los escritos de Elena de White. Cuando él emplea la palabra no obstante, está queriéndonos, digamos, llevar al lector a que acepte, a que crea que entonces el Señor Jesús tomó las dos naturalezas, o que así como cuando decimos el sol es caliente y no obstante también es frío, pues que nos queden en la mente, dice aquí, nos dejen intrigados y nos deje una mente llena de confusión. Entonces, por eso es que debemos ser muy cuidadosos en lo que escuchemos y en lo que leamos, porque el enemigo le da a este tipo de personas recursos, que aquí lo llaman recursos dialécticos, para que queden en esos escritos confusión.
¿sí? Confusión o como cosas llenas de enigmas. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Por eso el pastor Ralph Larson nos muestra muchas características de estos escritos. Una de ellas que no tienen en cuenta la parte histórica. Y en este caso, ¿cuál es la parte histórica? Estos 100 años de cristología, del adventismo, los escritos, los libros, no solamente la carta Baker, sino ese volumen, esa masa de cartas que la profeta del Señor escribió, que muchas de ellas se publicaron en su vida, pero esta carta no, ella había dirigido una carta privada, una carta personal, con un propósito, y era la gran preocupación que ella vio que este hombre estaba incursionando en esas filosofías satánicas del adopcionismo, ¿sí? Entonces siempre el pastor nos ha mostrado ese lado que estas personas, si los conocen, los ocultan a sus feligreses, los ocultan a quien los escuche en cualquiera de las redes sociales. Entonces, son muchas las razones por las cuales nosotros estamos muy agradecidos con el Señor por estar estudiando este material. Y como Hermana Argenis, sí, hermano Carlos. ahora que usted menciona este asunto de estos escritos enigmáticos y estas palabrerías que usan estos señores, ¿no? Confundiendo el lenguaje, inclusive el pastor Andreas cita unos términos que empezaron a manejar nuevos, traídos de los evangélicos. Esa estrategia, hermana Argenis y apreciados hermanos, eh, hay un hermano entre nosotros que se llama el hermano John Jairo de Biotá. En el momento en que el hermano escuche este tema, debe saber que le estamos enviando un feliz sábado y saludando a su esposa Marina, también a la hermana Marina. El hermano John Jairo siempre menciona el engaño de la programación neurolingüística. Él conoce bien ese asunto porque en un problema que hemos tenido que ayudarle a afrontar con una miembro de la Iglesia Adventista, la señora Asenev, ahí de Biotá. Ella es psicóloga y maneja ese tipo de engaño de la programación neurolingüística. Eso tiene un origen satánico, hermana Argenis. Allá en Ezequiel 28, hablando de Satanás, se dice de esos enigmas y de esa palabrería y tuautanerías, se le llaman las contrataciones. En Ezequiel 28 dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y más adelante en el versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Esta es característica de Satanás, el utilizar el lenguaje enigmático y erróneo para convencer, afectar la mente, en este caso de los ángeles y ahora de las personas, para introducir en la mente el error, las multitudes de las contrataciones. Y por eso el profeta Daniel, hablando del sistema papal, lo describe como un poder entendido en enigmas, entendido en enigmas. Fíjense, hermanos amados, cómo los dirigentes de la Conferencia General en Apostasía ya, el caso de Leroy Frum y otros, utilizaron la estrategia de Satanás para cambiar la cristología, para cambiar al Cristo verdadero y presentar un Cristo falso. Esto es una cruda realidad, hermana Argenis. Gracias. Sí, hermano. Y el Señor nos está advirtiendo cuán cuidadosos debemos ser, ¿no? Bueno, entonces, en el día de hoy, el pastor nos lleva
a que miremos algunos escritos, algunas declaraciones de Ellen J. Wagoner, ¿sí? ¿Y por qué? Pues ya lo dijimos, porque a él también lo tomaron, le desvirtuaron declaraciones y han hecho que han mostrado, han querido convencer a, a sus seguidores que tanto la profeta del Señor como Wagoner apoyan esta nueva teología en cuanto a la naturaleza del Señor Jesús. Entonces, en la página 156 se toma la continuación de alguna declaración de Wagoner y dice, de la encarnación y la resurrección, Wagoner dice que nosotros aceptamos esto como verdad por la fe, porque Dios les ha revelado y nosotros nos regocijamos en el infinito poder y gloria con las cuales las escrituras declaran que pertenece a Cristo. Hemos leído acá que la profeta del Señor habla de la encarnación del Señor Jesús. Eso lo hace diferente a que sea un hombre común cuando le está diciendo al pastor Baker que no lo presente como un hombre común, porque no puede ser, ¿sí? A pesar de que Él toma nuestra naturaleza y vive acá en nuestra naturaleza, por esa encarnación, Él es hijo de Dios. Nosotros, ninguno de nosotros somos hijos de Dios en el mismo sentido que el Señor Jesús. Somos hijos de Dios cuando somos sus fieles hijos, seguidores. Él nos adopta como sus hijos, ¿sí? Pero ella le está diciendo a él que no lo presente como un hombre común, porque no lo es. Él es divino humano. Wagoner repite nuevamente el énfasis en relación al testimonio de Cristo con el Padre, que siendo por naturaleza de la misma sustancia que Dios y teniendo vida en sí mismo, él tiene, dice el deseo de la gente, tiene vida en sí mismo, no tiene vida prestada. Él es adecuadamente llamado Jehová, el que es autoexistente. Él es así mostrado en Jeremías 23:56, donde él es conocido por el nombre de Jehová, Jehová Sidequena, Señor, justicia nuestra. No le debemos rendir menos honor que el que le dio el Padre. El Padre le dio el honor a su Hijo allá en Hebreos, donde dice, adórenle, ¿sí? No como lo muestran algunas denominaciones, que es un Dios menor. Wagoner ahora vuelve a mirar nos lleva hacia la humillación de Cristo durante la encarnación. Jesús encarnado es Jesús hombre, 100% hombre, sin Hermano dejar Argenis, el lado divino. Sí, hermano. no sé si estoy teniendo problema con esta última cita donde Wagoner ha Ujú. dicho, mm, aquí la que Francia. tengo resaltada, la cita que sigue en el párrafo de la mitad, Ujú. punto seguido. Wagoner repite nuevamente el énfasis en relación al testimonio de Cristo con el Padre, que, comillas, siendo por naturaleza de la misma sustancia que Dios y teniendo vida en sí mismo, Él es adecuadamente llamado Jehová, el que es autoexistente. No sé, hermana Argenis, cómo comprende usted la lectura, pero a mí me parece que
la cita de Waggoner aquí está comprometiendo el concepto de la Trinidad, Ya. siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, digamos así. La enseñanza diabólica de la Trinidad enseña que el único Dios es el Padre y que Cristo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia que el Padre y que son no eternos, sino coeternos. Entonces recordemos, hermanos, que a mí se me prendieron las alarmas ahorita porque Waggoner, tristemente, terminó en apostasía. Y el problema de Waggoner y A.T. Jones fue precisamente ese acerca de la naturaleza de Dios. Y Waggoner, en su libro Cristo y su justicia, ya estaba torcido. Y cuando, no sé, hermana Argenis y los hermanos, no sé, esta cita me ha hecho prender las alarmas. No sé si es que no estoy entendiendo bien el contexto, pero parece ser que aquí el hermano Ralph Larson citó un párrafo de Waggoner, pero en ese párrafo Waggoner está haciendo énfasis que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Y resulta que el Padre y el Hijo no son de la misma sustancia, son del mismo carácter, porque la doctrina católica pagana de la Trinidad enseña eso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. Y de eso se está tomado del principio de que Dios es uno y que todo lo que existe deriva de ese único Dios, el único Dios del paganismo. Si acaso, ya sabemos nosotros, hermanos, que si acaso al hermano Ralph Larson se le pasó la cita o se coló la cita, bueno, tenemos que saber y hacer énfasis de que nosotros examinamos todo, retenemos lo bueno y que también aceptamos los escritos de nuestros pioneros fieles hasta su muerte o hasta cuando fueron fieles. No sé, hermanita Argenis, qué piensa usted y los También hermanos. cuando leí esta parte, pues dije, bueno, ¿con qué reemplazamos la palabra sustancia, no? Porque cuando nosotros hicimos los estudios acerca de la Trinidad, de, y muchos estudios que hay en el canal, pues nosotros dijimos, no hablamos de sustancia, el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas, cada uno digamos, eso fue lo que a mí me quedó como con cada uno unidos en este plan de salvación, cada uno desempeñando como una labor específica, como cuando los miembros de una familia tienen sus roles específicos, ¿sí? Entonces, no, en esa época escuchábamos a un predicador que también aportó en algún momento aquí al canal parte de sus estudios, y él llamaba a los que hablaban de que eran de la misma sustancia, los llamaba los sustancieros. Entonces, pues debemos, como dice el hermano Carlos, tener mucho cuidado con esta expresión. Yo lo entendí, este párrafo, como queriendo el pastor Rab Larson mostrar que no se le debe rendir, como dicen los testigos de Jehová, eh, el mismo honor a Jehová Padre que a Jehová Hijo, porque en la Biblia aparece también el nombre del Señor Jesús como Jehová, ¿sí? Los dos Jehovás que hay en algunas citas. Que los dos son tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas con la misma, pudiéramos decir, no sé si está mal empleado, hermano Carlos, con la misma importancia, cada uno con una función en este plan de salvación. Pero no
hablando de que sean de la misma sustancia, porque entonces ahí estaríamos hablando de esa Trinidad católica. Yo entiendo acá, hermanos, que Ralph Larson está citando a Wagner para quizás resaltar un poco de que Cristo es que tiene vida en sí mismo y que es autoexistente. Pero al tratar de resaltar esa parte, está citando la herejía de Wagner de decir que Cristo es la misma sustancia que el Padre. ¿Sí? Se pasó por alto eso y estamos, recuerden, estamos en una época de el libro, hermana Argenis, el libro, recuérdeme la fecha, el año escrito, el libro que estamos estudiando, es la fecha de Ya le digo si aparece por acá, ¿no? bueno, mientras usted la busca. El asunto es, hermanos, es que el Señor Jesucristo es preexistente y autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo nunca fue creado porque Él es Dios eterno, tiene vida en sí mismo y existe, como dice Proverbios, antes que todas las cosas. Y como Él mismo dijo en su oración, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Entonces Él es autoexistente y preexistente. Así lo presenta el deseo de todas las gentes a Cristo. No lo presenta como un Cristo engendrado, como una criatura, ¿sí? No lo presenta como un Cristo creado en algún momento de la eternidad, como lo están presentando y lo terminaron presentando Wagner en su libro Cristo y su justicia, y como lo están presentando los falsos antitrinitarios que, simulando atacar a la Trinidad, pues abrazan una falsa deidad de dos personas, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, dice la hermana Mónica, el hermano Jairo, en el capítulo 60 del libro Consejos para la Iglesia habla de los milagros mentirosos de Satanás, que incluyen la frenología, la psicología y el mesmerismo, que es lo mismo que el hipnotismo con H. Bueno, sí, claro que sí. Ajá, la hermana nos dice, bueno, el libro está, ¿no? Enfocando las fechas de 1852 a 1952. Bueno, vamos a seguir adelante, igual teniendo en cuenta esta aclaración en el libro, por favor, los que ya lo tienen en físico, marquen ahí con un signo de interrogación para que se pueda ampliar un poco, profundizar un poco el asunto. Adelante, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos. No encontré la fecha solamente hay dos fechas que hablan de la fecha en que se terminó de ser traducido y revisado, una en el 2000 y otra en el 2004, pero no veo la fecha en que la escribió. Bueno, entonces, por esa razón es que el pastor Ralph Larson ha incluido aquí estas declaraciones de Wagner. Hay otra declaración que dice, se hizo carne para llevar nuestros pecados y redimirnos. El próximo paso lógico está colocado en la sección 5, Dios manifestado en la carne, del libro de Wagner. Wagner cita a Juan 1:14, afirmando que en la encarnación Cristo era tanto Dios como hombre, originalmente solamente divino. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. Él vivió en la tierra como un hombre mortal, un hombre capaz de morir, habiendo tomado la forma de un siervo, pero teniendo siempre todos los atributos de Dios, siendo el gobernador del universo y aquel a quien todo el cielo se regocija en honrarlo. ¿Sí?
es precisamente de lo que la hermana Juárez estaba advirtiéndole al pastor Baker, que había, al incursionar por estas filosofías, estaba mostrando al Señor Jesús solamente como un hombre común y corriente. Nosotros acá se nos ha reiteradamente recordado que Él, en su encarnación, nace como un hijo de acá, de una mujer en la tierra, pero nunca dejó de ser Dios. Siempre continuó con sus atributos de Dios, siendo, dice acá, Wagoner, el gobernador del universo y aquel a quien todo el cielo se regocija en honrarlo. Despojándose a sí mismo de estos poderes, más que despojándose, hemos leído en muchas citas, él veló y se quedó velada vistió su divinidad de humanidad. Despojándose a sí mismo de estos poderes, él tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre para que él pudiese redimirlo. Para conseguir esto, él se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. La trascendencia de esto es una verdad insondable, más allá del entendimiento humano de mentes finitas, ¿sí? No podremos nosotros entender cómo es esa unión divino-humano, el misterio de la encarnación. Es una verdad que nosotros aceptamos por fe, porque está escrito en la palabra, ¿sí? En relación a su humanidad, Cristo vino en semejanza de carne humana, nos lo dice Romanos 8, 3, 4. Dios colocó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él tomó todas las debilidades del hombre y sufrió todas las enfermedades del hombre. Más que eso, él fue realmente hecho vicariamente pecados por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hecho justicia de Dios en él. Bueno, dejemos acá y recordemos el cuidado también que debemos tener con el uso de la palabra vicariamente, ¿no? Y eso lo podemos recordar, hermanos. Usted lo pueden colocar ahí a un ladito de la palabra vicariamente, 2 páginas, que son las 127 y las 128, donde se nos explicó cuál es el uso correcto y cuál es el uso incorrecto de la palabra vicariamente. El Señor Jesús realmente, al tomar esta naturaleza, al venir aquí a la tierra, no lo hizo, como dicen ellos, de una manera haciendo un desempeño fingido, ¿sí? Dice, en ningún caso se puede usar la palabra vicario o vicariamente para describir un desempeño fingido en vez de un desempeño real. Es decir, realmente lo dice una declaración de la profeta del Señor, que él tomó la naturaleza humana del hombre real, no fue fingida, ¿sí? Ellos han querido mostrarlo, utilizar la palabra vicariamente usándola como un desempeño fingido. Entonces, eso lo encontramos en esas 2 páginas si alguno quiere repasar y recordar el uso de esta palabra. Sobre todo esto, lo que acabamos de leer, Wagoner comenta, aquí está el mismo misterio que aquel, que el Hijo de Dios debiera morir, el Cordero sin mancha de Dios, que no conoció pecado, fue hecho pecado, sin pecado y sin embargo no solamente contado como pecador, sino que tomando sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justos. Ese fue el intercambio, nuestros pecados por su justicia. En el número que aparece acá, deben ser los puntos que él estaba numerando en su escrito. Habla de la Hermanita firma. Argenis. Bueno, sí, es triste que tengamos que hacer énfasis en esto, pero hay que hacerlo, ¿verdad?
Yo me estoy regresando aquí, hermana, a la página 156. En la parte de abajo, ustedes ven que he resaltado con rojo la última frase, ¿sí? Original. La última frase. Dice, se hizo carne para llevar nuestros pecados y redimirnos. El próximo paso lógico está colocado en la sección 5, Dios manifestado en la carne. Va a una cita primera, Juan 1:14, afirmando que en la encarnación Cristo era tanto Dios como hombre, originalmente solamente divino. No, está bien, porque está bien, sí. Ahí me vamos a dejar de saltar. Sí, tienes razón. Originalmente solamente divino, porque sí, el Señor Jesucristo antes de hacerse hombre era solamente divino. Y luego reviste, no se despoja de su divinidad, ¿no? No se despoja de su divinidad, sino reviste su divinidad con la humanidad. Entonces, se me prendieron nuevamente las alarmas cuando leí esta frase, ¿no? Despojándose a sí mismo de estos poderes. En realidad no se despojó de su divinidad, ¿no? Sino de los poderes que como Dios que era, no usó para vencer el pecado. Sigamos adelante, hermanita Argenis, por favor. Por eso les hice la observación ahí, que más que despojándose, porque las numerosas citas que hemos leído de la sección 3, la hermana Huay habla de vistió, revistió su divinidad con humanidad, ¿no? Porque si Así es, estuviéramos hermano. hablando que se despojó de sus poderes, pues sería como si se hubiera despojado de ser Dios, ¿no? Pero los tenía y en algunos momentos dice que se fulguró esa divinidad, ¿no? No para beneficio de él, sino para mostrar realmente su, digamos, ante los ojos que lo estaban mirando estos fariseos allá en el momento en que él está en el templo y ve ese templo convertido en un mercado. Dice que ahí fulguró su divinidad, su ira contra estas cosas que estaban convirtiendo su casa en un mercado, y en otros momentos en que fulguró su divinidad, pero nunca se despojó. Bueno, entonces miremos ahora lo que él habla Hermano de, Argenis, sí, hermano Jairo. sí, en los momentos que él hacía los milagros, pues usaba la parte divina, ¿no? Porque como humano no puede hacer el milagro, ¿no? Pues hermano Jairo, ahí sí tendríamos que hablar en otra oportunidad sobre esto, porque pues también eh, los apóstoles, el apóstol Pedro y todos otros, por el poder que el Señor les dio, por la presencia del Espíritu Santo en ellos, pues hicieron también milagros, ¿cierto? Hermano Jairo, Bueno, sí, ya sería, perdón, sería todo, sí, 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 con el poder de Dios, ¿no? Él no lo hizo en ese momento, pero invocó el poder del Padre, ¿no? Sí, está ahí. Exactamente, sí. En Sí, absoluto, Jesús no hizo los milagros porque era Dios. No lo hizo, porque el Señor Jesús dijo a los sí, hay que aclarar discípulos, eso. haréis milagros, ¿no? Dijo Mm. que haréis milagros. Y, y nosotros, en el evento que el Señor permita que por el Espíritu Santo se haga el milagro de sanar a una persona, pues no somos dioses, ¿no? El Señor Jesucristo no hizo las señales y milagros porque era Dios, sino porque el poder del Padre era enviado a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obraba y él estaba tan cerca de Dios en comunión que el Padre le agradaba y obraba a través del Espíritu Santo. Por eso, Amén, sí. por eso es así. Bueno, sigamos. Bueno, entonces dice, mantuvo una impecabilidad sin mancha sobre la tierra. Cuando escribe Waggoner sobre esto, dice que cita a Hebreos 2, 18 y 14, de Hebreos 2, 18 y Hebreos 4, 15 al 16.
Wagoner declara que aun cuando Cristo no conoció pecado, él no obstante voluntariamente descendió al nivel del hombre pecaminoso, y ahí continúa la cita, que también parece que la usó Leroy Frun en Movimiento de Destino de la página 197. Aquí la palabra no obstante está en negrita, ¿no? Aquí pues está bien usada la palabra no obstante, porque a pesar de que el Señor Jesús no conoció pecado, Él descendió al nivel del hombre pecaminoso, tomando nuestra naturaleza, y ya sabemos por qué Él no cometió pecado, con los recursos que el Padre, Él pedía al Padre para vencer y obtener esa victoria que Él obtuvo. En la Biblia concerniente a la naturaleza de Cristo, recordemos que sería imposible expresarlo en términos que las mentes finitas puedan entenderlo completamente. Nosotros no podemos entender ese misterio, ¿no? Así como el injertar de los gentiles en el tronco de Israel es contrario a la naturaleza, así la economía divina es una paradoja para el entendimiento humano, ¿sí? Cuando uno injerta, los que saben mucho de agricultura, agronomía, nuestro hermano Carlos, que es experto en esto, dice que al injertar los gentiles, cuando a los gentiles también se les dan las mismas oportunidades, cuando se abre el evangelio a los gentiles, se está en ese momento injertando estos gentiles que para los judíos, pues, no, según ellos no tenían derecho a, a las bendiciones que solamente habían sido estipuladas para ellos, ¿no? Entonces, cuando se injertan los gentiles es algo que nosotros de pronto no podemos entender, dice acá él, entender completamente muchos misterios. Para nosotros es también, en esta mente finita, comprender, y no estamos queriendo demostrar que entendemos absolutamente todo lo que hay en la encarnación, en la resurrección, en esa naturaleza divina, divino humano de este Salvador. Y muchas cosas tenemos que aceptarlas porque están escritas en la Biblia, porque están escritas, porque un escrito está, las respalda. No sé, hermano Carlos, qué tiene con referente a este pequeño fragmento. Bueno, solamente decir que en el caso de los injertos, cuando uno va a injertar, por ejemplo, un aguacate, pues uno toma un aguacate, una rama de un aguacate de buen sabor, de buen tamaño, y la injerta en un tronquito de aguacate. Yo no puedo injertar una naranja en un tronquito de aguacate, porque no son de la misma naturaleza. Entonces, usando ese simbolismo, se dice que los gentiles fuimos injertados en el tronco, en la vid, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? No siendo ramas naturales. Las ramas naturales eran los judíos, que eran la nación escogida por Dios. Pero como ellos rechazaron a Cristo y apostataron, entonces ahora el Señor debe tomar ramas, perdón. Estoy tan familiarizado con Roma que aquí se me fue. El Señor Jesucristo toma ramas a los gentiles y nos injerta en su vid, en su tronco. No somos ramas naturales, somos ramas injertadas. Entonces, para que se entienda, si la vid es un tronquito de aguacate y las ramas naturales son los judíos, que son aguacates, ramas de aguacate, ellos apostatan. Esas ramas son cortadas como nación y ahora el Señor injerta en ese tronquito de aguacate, injerta ramas de otro fruto, a pesar de que no somos del mismo tronco, pero ese es el milagro y ese es el misterio.
Eso es lo que quiere decir. Gracias, hermano Carlos. Bueno, dice, otras escrituras que citaremos nos traen más cerca de la humanidad de Cristo y lo que significa para nosotros. Hemos leído que la palabra se hizo carne y ahora leeremos lo que Pablo dice en relación a la naturaleza de esa carne. Sí, el apóstol Pablo nos habla allá el apóstol Juan en su evangelio nos habla de la palabra se hizo carne. ¿Sí? Ahora el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, 3, 4, porque lo que la ley no pudo hacer en lo que era débil por carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, cual carne pecaminosa, y por el pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley pudiese ser cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué sí puede hacer la ley y qué es lo que no puede hacer la ley, hermano? ¿Qué es lo que hace la ley? A ver, hermanitos, aquí vamos a llamar a lista, hermana Argenis. Bueno, Muestra el pecado. ajá, gracias, hermano Jairo. Sí, la ley dice que es como un espejo, ¿no? El espejo nos dice cuán viejitos estamos, cuántas canas ya tenemos cada día, cuántas cosas que no queremos a veces ver, pero bueno, hay que aceptarlas con gratitud, como decíamos, como se leía en el salmo que el hermano nos leyó, muy apropiado para los que estamos ya en estas edades. La ley nos muestra nuestros defectos, nuestras debilidades, y no para que nos desalentemos, sino para que recordemos todas las promesas y todo lo que el Señor ha prometido que hará por nosotros y hará en nosotros, ¿cierto? La ley no nos podía llevar a lo que el Señor y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, a que alcancemos esa estatura. Como la ley no podía hacer eso en nosotros somos débiles por esta misma naturaleza que tenemos, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Dios envía a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, en esta carne, en esta naturaleza nuestra, ¿sí? Y en esa misma naturaleza, dice, condena al pecado, lo condena en esta propia carne. ¿Para qué? Para que esa justicia, esa obediencia del Señor Jesús al Padre, a su ley, sea cumplida en nosotros, pueda ser hecha en nosotros. Que ya no andamos, no debiéramos estar andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un pequeño pensamiento será suficiente para mostrarle a todos que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre, para que Él pudiese redimir al hombre, tiene que haber sido hecho hombre pecaminoso, porque es al hombre pecaminoso que Él vino a redimir. Y en muchos sábados de este año hemos estudiado, hemos escuchado, hemos leído, hemos entendido que el Señor vino con esta misma naturaleza para vivir esta experiencia, la experiencia de ser hombre, no con una naturaleza impecable como la de Adán antes del pecado, sino con esta misma naturaleza, realmente para vivir esta experiencia, no como dicen ellos, vicariamente, usando mal el término, sino realmente siendo hombre. Y en la palabra del Señor está registrado qué hacía el Señor Jesús en esa lucha contra la tentación, como dice Hebreos que fue tentado en todo como nosotros. ¿Qué hacía? Oraba, se retiraba allá al monte a orar, horas y horas en comunión con su Padre,
cuando se acercaba esas horas duras, difíciles. Quería que sus amigos del alma, sus discípulos, lo acompañaran, no se sintiera solo. Los invitó a orar, pero se quedaron dormidos. Lágrimas y sudor, ya gotas de sangre de la misma agonía. Eso no es vicariamente, como dicen ellos, fingido, porque entonces la palabra de Dios sería un cuento, como una película, cuando se escribe el guión de una película. Realmente el Señor Jesús, como dice la profeta del Señor, tomó esta naturaleza y pasó por la experiencia de ser hombre. Y eso nos debe llevar a tener cada día un sentimiento de grande gratitud hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia el Padre que dio a su Hijo, al Señor Jesús, por haber aceptado tomar esta naturaleza, dejando la gloria y venir a tomar esta naturaleza para podernos redimir. La muerte no tendría poder sobre un hombre sin pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? ¿Cuál muerte es la paga del pecado, hermano? La muerte segunda. La muerte segunda, porque la primera es, digamos, como las consecuencias, ¿no? Los resultados del pecado. Entonces, dice, la muerte no tendría poder sobre un hombre sin pecado como era Adán en el Edén, y no habría tenido ningún poder sobre Cristo si el Señor no hubiese cargado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esto ayuda aún más a ese pequeño pensamiento que dice aquí Wagoner, suficiente para mostrarle a todos que realmente Cristo tomó la naturaleza del hombre caído. Más aún, el hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne, no la de un ser sin pecado, sino la del hombre pecaminoso, esto es, que la carne que él asumió tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las cuales la naturaleza humana caída está sujeta. Está mostrando por la declaración de que él fue hecho de la simiente de David de acuerdo con la carne. Si el Señor fue hecho de la simiente de David, quiere decir que en su naturaleza humana traía los genes de todos sus ancestros, de los que también viene David. David tuvo todas las pasiones de la naturaleza humana y el Señor Jesús viene de la simiente de David. Él dice de sí mismo, dice David en el Salmo 51, en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya en el canal y a través de los estudios que nos ha compartido el hermano Carlos, hemos entendido qué significa ese versículo 5 del Salmo 51. No está en ningún momento esos versículos apoyando el pecado original. La siguiente declaración del libro de Hebreos es muy clara en este punto, porque ciertamente, dice Hebreos, porque ciertamente él no tomó sobre sí la simiente de Abraham, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que él tomó, entonces aquí hay un error. Dice, porque ciertamente él no tomó, él tomó sobre sí la simiente de Abraham, sino que él tomó la simiente de Abraham, vuelve y lo dice en la versión revisada, por lo que en todas las cosas debía ser hecho como sus hermanos, para que él pudiese ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas pertenecientes a Dios.
Entonces, arriba nos dice que él fue hecho de la simiente de David. Y en el siguiente párrafo nos habla de que tomó sobre sí mismo la simiente de Abraham. Cuando decimos simiente, se está refiriendo a que en la naturaleza del Señor Jesús estaban los genes de sus ancestros. Y entre sus ancestros está David, está Abraham. Y cuando estudiamos esta parte aquí, estudiamos todos los demás ancestros que no eran personas muy reconocidas o nombradas en la palabra por sus buenos hechos, sino por todas las cosas que como algunos reyes cometieron y fueron pues vistos ante los ojos del Señor como malos hechos, mal proceder. Pertenecientes a Dios para hacer reconciliación por los pecados del pueblo, por lo que donde él mismo sufrió, siendo tentado, él está apto a socorrer a aquellos que son tentados. Todo eso nos lo dice Hebreos 2, del 16 al 18. Y dice Waggoner, si él fue hecho en todas las cosas como sus hermanos, entonces él debe haber sufrido todas las enfermedades y debe haber estado sujeto a todas las tentaciones de sus hermanos. Dos textos más que colocan esta materia muy enérgicamente serán suficiente evidencia en este punto. Citaremos a 2 de Corintios 5:21, que dice, porque él, Dios el Padre, lo hizo a Cristo, pecado por nosotros, a quien no conoció pecado, para que nosotros pudiésemos ser hecho justicia de Dios en él. Esta es mucho más fuerte que aquella declaración que dice que él fue hecho en semejanza de carne pecaminosa. Aquí está diciendo que no fue hecho en semejanza de carne pecaminosa, sino que la cita dice que fue hecho pecado. Él fue hecho para ser pecado. Aquí está el mismo misterio que aquel de que el Hijo de Dios debía morir. El Cordero de Dios sin mancha, que no conoció pecado, fue hecho para ser pecado. Sin pecado y sin embargo no solamente contado como pecador, sino que realmente tomando sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho para ser pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justos. Así Pablo le dice a los Gálatas que Dios, enviando a su Hijo, nacido de una mujer o hecho de una mujer, nacido o hecho bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Entonces, aquí Waggoner, tomando los versículos de la Biblia, está mostrando la naturaleza del Señor Jesús, como lo dice en el número 13, mantuvo una impecabilidad sin mancha sobre la tierra, pero habiendo tomado una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y finalmente nos cita a Hebreos 2, 18 y 4, 15 y 16, que dice, en lo que él mismo sufrió, siendo tentado, él es apto para socorrer a aquellos que son tentados. A todos nosotros. Es apto para socorrernos. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda ser tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Él es nuestro sumo sacerdote que fue tocado con nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque vivió la experiencia de ser realmente un hombre con nuestra misma naturaleza, sino que fue tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros, pero con la excepción clara y contundente siempre, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para que obtengamos misericordia y gracia final para ayudar en tiempos de necesidad. Un punto más y entonces podemos estudiar la lección que tenemos que estudiar del hecho de que la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo fue que Cristo pudo ser rodeado de enfermedades, según Hebreos 5:2, y aún no conocer el pecado? Algunos pueden haber pensado al leer hasta aquí de que hemos estado depreciando el carácter de Jesús, de que hemos depreciado el carácter de Jesús, haciéndolo descender hasta el nivel del hombre pecaminoso. Al contrario, estamos simplemente exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, quien voluntariamente descendió al nivel del hombre pecaminoso, para que él pudiese exaltar al hombre a su propia pureza sin mancha, la cual él retuvo bajo las más adversas circunstancias. Su humanidad veló solamente su naturaleza divina, por la cual él estaba inseparablemente ligado con el Dios invisible y que era más que apto para resistir exitosamente las debilidades de la carne. Cuando dice acá que él estaba inseparablemente ligado con el Dios invisible, él lo hacía como hombre, como lo debemos llegar a ser nosotros, y que esa es nuestra lucha y nuestro deseo, una dependencia total, absoluta del Padre, que lo llevó a poder resistir bajo esas circunstancias adversas, como lo dice acá. Durante toda su vida tuvo que batallar. La carne movida por el enemigo de toda justicia tendía a pecar, pero su naturaleza divina ni por un momento abrigó un deseo maligno. Yo no sé, hermano Carlos, aquí donde dice, pero su naturaleza divina ni por un momento abrigó un deseo maligno. Ahí sí, como usted acabó de decir hace algún ratico, dice que le prendió las alarmas, ¿no? Dice, pero su naturaleza divina ni por un momento abrigó un deseo maligno. Bueno, hay que leerlo como está escrito, ¿no? Esperemos que no haya problema de traducción. Dice, durante toda su vida tuvo que batallar. Hablando del Señor Jesucristo, tuvo que Sí. batallar desde la niñez, tuvo que aprender a ser obediente, ¿sí? Desde la niñez, él tuvo que aprender a ser obediente. Él no nació eh, con un poder sobrenatural para vencer el pecado. Tomó carne humana y como tal debía aprender a vencer, aprender la obediencia. Durante toda su vida tuvo que batallar. La carne humana, movida por el enemigo de toda justicia, tendía a pecar. Era posible que Jesús pecara, pero no pecó, siendo humano. Pero su naturaleza divina ni por un momento abrigó un deseo maligno. Entonces aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Por un lado, está hablando de la carne, de la naturaleza humana, y ahora va a ser el contraste con, pero su naturaleza divina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? La parte humana, la carne, estaba movida por el enemigo de toda justicia y tendía a pecar. La parte humana de Jesús tendía a pecar, pero su naturaleza divina, que estaba revestida por la parte humana, ni por un momento abrigó un deseo maligno. Obviamente era divino, ¿cierto? Era Dios. Ni su poder divino vaciló por un momento. Entonces hay un contraste, lo que el hermano está haciendo es un contraste entre la parte humana y la parte divina. La parte humana tendía a pecar. No tenía pecado, sino tendía, era posible. Pero la parte divina
ni por un momento abrigó un deseo maligno, ni su poder divino vaciló por un momento. Gracias, hermano Carlos. Habiendo sufrido en la carne todo lo que los hombres pueden posiblemente sufrir, él volvió al trono del Padre tan inmaculado como cuando él dejó las cortes de la gloria. Cuando él estuvo en la tumba bajo el poder de la muerte, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque él no conoció pecado. Pero alguien dirá, no veo ningún conforto. O sea, y cuando dice no veo ningún conforto, no quiere decir pues no veo como aliento o consuelo para mí, en esto para mí. Para estar seguro, yo tengo un ejemplo, pero no puedo seguirlo porque no tengo el poder que Cristo tuvo, ¿sí? Por eso yo le hacía la pregunta, hermano, porque dice acá, pero en su naturaleza divina, pero nosotros no tenemos naturaleza divina, nosotros no tenemos poder divino. Para estar seguro, yo no tengo un ejemplo aquí en la tierra. Yo soy apenas un hombre. No tengo el poder que Cristo tuvo. Sí, pero puedes tener el ánimo, sí, pero puedes tener el mismo poder que él tuvo si es que lo quieres, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte donde el hermano Carlos nos explicó, tener mucho cuidado. No tenemos naturaleza divina, pero el Señor promete que sí podemos llegar a tener el mismo poder que Él tuvo si lo queremos. Él fue rodeado con enfermedad, pero Él no pecó, porque el poder divino estaba habitando constantemente dentro de Él. El poder divino habitando constantemente dentro de Él. Como nos lo dijo en una explicación anterior el hermano Carlos, no porque no haya vestido o revestido su naturaleza divina, sino porque como hombre aprendió a depender de su Padre. Ahora escuche las palabras inspiradas del apóstol Pablo y aprenda cuál es nuestro privilegio con respecto a dudas que se nos pueden presentar por lo que hemos leído. Dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda la familia en el cielo y en la tierra es llamada, de que Él os garantiza, de acuerdo a las riquezas de su gloria, nos garantiza de ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vosotros, en vuestros corazones por la fe, para que arraigados y cimentados en amor puedan estar aptos para comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud y la profundidad y la altura, para conocer el amor de Cristo que ultrapasa, no que pasa, sino que ultrapasa, va mucho más allá, todo conocimiento, para que podáis ser llenados con toda la plenitud de Dios. Estas son las palabras inspiradas del apóstol Pablo en Efesios 3, 14 al 19. Estas son palabras de aliento, como dice acá, de que ese poder divino es que habitaba en el Señor Jesús, puede también habitar en nosotros. Por esa causa dice, Él doblaba sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas son las promesas que el Señor nos da a través de su apóstol. Y terminamos esta sección, la sección 19, para iniciar la sección 20 en el próximo sábado, con una lectura que queda incompleta de Waggoner, que está en Cristo nuestra justicia, que dice, ¿quién podría pedir más? Después de esta lectura de Efesios 3, 14 al 19, ¿quién podría pedir más? ¿Se puede pedir más?
dice aquí en Cristo y su justicia, ¿se puede pedir más? Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios, puede habitar en nuestros corazones para que nosotros podamos ser colmados de toda la plenitud de Dios. ¡Qué promesa más maravillosa! Él puede simpatizar con nuestras debilidades, porque tomó nuestra misma naturaleza. Habiendo sufrido todo lo que hereda la carne pecaminosa, todo lo que heredamos, lo conoce todo. Por eso decimos, Él vivió nuestra experiencia. Y tan de cerca se lo hereda, perdón. Él puede simpatizar con nuestras debilidades. Habiendo sufrido todo lo que hereda la carne pecaminosa, lo conoce todo y tan de cerca se identifica con sus hijos que cualquier cosa que pese sobre ellos recae igualmente sobre él, y él sabe cuánto poder divino es necesario para resistirlo. Él sabe cuánto poder divino es necesario para resistirlo. Y así anhelamos sinceramente negar la impiedad y los deseos mundanos. Él es poderoso y está deseoso de darnos la fortaleza para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Todo el poder que Cristo tenía habitando en él por naturaleza, podemos tenerlo habitando en nosotros por gracia, ya que nos la otorga sin precio y sin medida. Por lo tanto, cobre ánimo toda alma cansada, débil y oprimida por el pecado. Acérquese con segura confianza al trono de la gracia, donde puede estar seguro de encontrar gracia auxiliadora para la hora de la necesidad, porque esa necesidad es sentida por nuestro Salvador en esa misma hora. Le conmueve el sentimiento de nuestra flaqueza. Si fuera simplemente que Cristo sufrió 1800 años atrás, podríamos temer que haya olvidado algo relativo a la flaqueza, pero no. La misma tentación que te oprime a ti le conmueve a él. Sus heridas están siempre frescas y vive para siempre para interceder por ti. Y terminamos. Qué maravillosas posibilidades hay para el cristiano. Qué alturas de santidad puede obtener. No importa cuánto pueda guerrear contra el Satanás, asaltándolo donde la carne es más débil. Siempre puede habitar bajo la sombra del Omnipotente y ser lleno con la plenitud del poder de Dios. El que es más fuerte que Satanás, puede vivir en su corazón ininterrumpidamente y por lo tanto observando los asaltos de Satanás como desde una gran fortaleza, puede decir, entre comillas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hermanos, hemos llegado al término del capítulo 19. Vamos a iniciar una sección que él ha llamado la conclusión, una metodología defectuosa. Ya sabemos todos los aspectos que el pastor Rab Larson nos ha mostrado de esa metodología defectuosa, que ha producido interpretaciones no válidas. Y luego habla de una oferta de recompensa. Y vamos a mirar cuál es esa oferta de recompensa en este capítulo 20. Así de que, hermanos, muchísimas gracias por estar en esta escuela sabática. Gracias, hermanos, por sus aportes, por lo que escriben en el WhatsApp y que el hermano nos los ha compartido. Muchas gracias, hermanos, por que su presencia es importante para todos. Nuestra presencia aquí es importante para nosotros y para el Señor del cielo que nos está
permitiendo estudiar estos materiales. Y de que si es la voluntad del Señor, continuaremos en la próxima, en la próxima escuela sabática, en el próximo Santo Sábado. Entonces vamos de rodillas. Invito a Herma- alguna... Sí, Hermanita hermano. Genis, escúcheme antes de orar, quiero, como eso se está grabando y hay muchas personas que están escuchando, yo quisiera hacer una aclaración al respecto de las citas que el hermano Ralph Larson coloca aquí de Waggoner, y especialmente las citas contenidas en el libro Cristo, nuestra justicia. Hermanos, el contexto general nos enseña que Elliot J. Waggoner terminó en apostasía, y su apostasía estuvo de la mano de la apostasía de A.T. Jones y de el doctor John Harvey Kellogg. Si ustedes investigan, el libro Cristo y nuestra justicia fue escrito cuando él ya estaba en apostasía. Por eso, entre los adventistas, no es recomendable leer ese libro ni usarlo como doctrina, ¿sí? Para respaldar doctrina. Aquí el hermano Larson lo ha citado, bueno, intentando reforzar un poco, ¿cierto? El asunto de la naturaleza caída de nuestro Señor Jesucristo, y eso, obviamente, Waggoner lo mantuvo, ¿cierto? Y lo soportó bien. Pero en ese libro fue escrito cuando ya Waggoner había entrado en apostasía y mezcló verdades con errores. Y entre esos errores fue que enseñó que Cristo en algún momento de la eternidad fue engendrado. Entonces, hago la prevención, la advertencia para que quizás muchos hermanos que no lo sabían lo sepan ahora, de que hay que tener las precauciones con ese libro, porque ese libro ya fue escrito en tiempos de apostasía de Waggoner. Hay otros escritos de Waggoner anteriores a esos años de apostasía y obviamente son recibidos y entendidos. Vamos a orar, amados hermanos. No sé, hermanita Argenis, a quién le iba a asignar la oración. Sí, hermano. Adelante. Y también nos lo escribió ahí antes de que leyéramos estas citas, el pastor Ralph Larson. También tenía el propósito de que así como hicieron estas, digamos, algunas declaraciones de Waggoner fueron desvirtuadas, así como la hicieron en la gran mayoría, o lo han venido haciendo en la gran mayoría de los escritos de la hermana White, para mostrar que también en estos escritos de él o de las declaraciones acerca de la naturaleza humana del Señor, humana caída, también hicieron ese tipo de alteraciones, también utilizaron ese tipo de metodología defectuosa, ¿sí? Pero sí tener en cuenta lo que nuestro hermano Carlos nos acaba pues, de resaltar, de tener cuidado con algunas declaraciones que ya aparecen en este libro. Pues el invitar a alguna de las hermanas que quiera hacer la oración para el cierre de la escuela sabática. Bueno, nuestro Padre y gran Dios, nuevamente de rodillas, damos gracias por habernos permitido estar aquí en el estudio de la escuela sabática, por extendernos la vida, el tiempo de gracia, por permitir que recibamos cada sábado instrucción, por permitir que cada sábado podamos participar del estudio de la escuela sabática, que nos ha permitido fortalecer nuestra fe y ser prevenidos contra esta gran cantidad de vientos, de doctrinas de demonio, que han caracterizado a esta época que el pastor Ralph Larson ha llamado la época de confusión.
esta época de apostasía omega que cada vez vemos va en aumento. Gracias, bondadoso Padre, por concedernos los medios, los recursos, para que a través de este canal muchas personas han conocido la verdad, se han acercado y van siendo parte de este grupo de movimiento historicista, remanente, protestante y reformador, que se caracteriza por alzar la voz, como es el mandato del Señor a través de su profeta Isaías. Eterno Señor, acompáñanos en el resto de día, de las horas sagradas de este santo sábado. Bendice a nuestro hermano que va a tener el segundo estudio, que a todos nos conceda por la presencia de su Santo Espíritu el discernimiento, la concentración y la reverencia para escuchar a través de él su santa palabra, a través de él las advertencias, a través de él mirar todas las evidencias de lo que está ocurriendo en estos momentos de la historia de este planeta, en lo que se refiere al cumplimiento de las profecías. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana Argenis, muchas gracias. El Señor la bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a los hermanos que han participado de esta escuela sabática y a los hermanos que escucharán a través del YouTube. Dios los bendiga, amados hermanos, y muchas gracias por este momento.